Está con nosotros el licenciado Carlos Pared Vidal, economista y director ejecutivo para la República Dominicana ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marcela, Michelle, Andrés y a los televidentes por regalarnos el tiempo de su visita. Gracias. Los Pared son una familia de inteligentes. Gracias a Dios. Es así. Gracias a Dios. Entre las Fuerzas Armadas, el más inteligente de lo que yo conozco se llama Cifrido Pared. Esos son los números que han dicho ahí en la academia militar. Reinaldo, ni se diga, ¿verdad? Y tu papá, que también es don Carlos Pared, miembro del Comité Central. No me dejen al otro hermano que también es una lumbrera, que es Rienzi. Rienzi, pero iba a hablar de Rienzi, el banquero. El banquero, sí. Por lo tanto, estamos hablando con un joven de una familia política y profesionales de alto nivel. En la política, Carlos Pared Vidal, ¿cómo tú como joven ves estos 3 años y medio de la presidencia del presidente Danilo Medina? Mira, en la política, en la actualidad a mí me corresponde ser miembro del Comité Central. En las últimas elecciones que hubo, fui subido en la membresía del Comité Central. Y creo que una de las razones de la que incentiva más, sobre todo a la juventud, participar y tener unas esperanzas renovadas ha sido la gestión que ha venido realizando el presidente Medina. En algunos casos, uno escucha cómo ha venido realizando una serie de proyectos y programas, las cuales se ven que van generando resultados y en el nivel macroeconómico y microeconómico se han venido vislumbrando, se han venido observando. Pero sobre todo yo creo que uno de los elementos que ha podido realizar es darle una frescura, una renovación, lo que yo llamo las bases fundamentales para poder hablar de una nueva política. Y quiero poner como ejemplo el tema de las visitas sorpresa. El tema de las visitas sorpresa, muchas veces uno se va en la forma de cómo el presidente va a esas comunidades y presenta proyectos de crédito hacia desarrollo productivo, sobre todo en el área de agricultura. Pero aquí hay elementos que creo que son importantes resaltar, y es como la política y la política pública van de la mano de una forma nueva y diferente. Porque cada vez que el presidente va, no solamente a dar el crédito, cada vez que el presidente va es un liderazgo que escucha, es un liderazgo que se sienta de frente y espera que vengan las demandas, no es el liderazgo que viene y da las palabras. Es un liderazgo que cuando propone el proyecto, propone que sea a nivel de cooperativismo, fomentando el rol comunitario que tiene la política y creando el capital social que se necesitan en las comunidades para generar proyectos de desarrollo sostenible. Y eso ha venido teniendo consecuencias positivas que no solamente se reconocen en los números macroeconómicos de los organismos financieros oficiales acá, sino también el reconocimiento de otros países. Ahora mismo la República Dominicana está teniendo un desempeño macroeconómico muy favorable, y tal como dijo el presidente en el lanzamiento, el 31 de enero, que es el Día Nacional de la Juventud también, comentó que él ve el progreso económico no solamente cuando esté en cifras, sino cuando entre en las casas, en la sala de la casa. Y yo creo que al final de cuentas ese es el fin último de la política, el poder tener la oportunidad de canalizar, de escuchar y de llevar a aquellas personas una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva y sobre todo que enaltezca la dignidad humana, que creo yo que es lo que todo el mundo busca, el que está entrando o que trabaja en política. Cuando un joven, al margen de la política, te voy a tratar de decir, si te separa un poquito y te ves como joven y ves lo que ha hecho el presidente con esa visita de sorpresa, eso que acaba de definir, que lo ha dicho muy bien, y entonces lo compara con lo que dice el candidato de la oposición, que ha dicho que han sido un fracaso las visitas de sorpresa,
y lo toma como estandarte de una mala política presidencial. ¿Cómo tú lo piensas? ¿Qué tú dices? Creo que el que esté en política, tenga poco o mucho tiempo, debe tratar de hacer un esfuerzo de saber y conectar y percibir qué es lo que está pasando en la ciudadanía. Desde mi punto de vista personal, entiendo que una desconexión, con todo el respeto que merece el candidato del Partido Revolucionario Mayoritario. Y es una desconexión que lamentablemente no la tiene él, sino que por la coyuntura que le ha tocado participar, uno ve una desconexión general en la estructura partidaria que lo está sosteniendo. Desde el mismo hecho de cuando uno oye en el nombre un partido revolucionario moderno y uno va a las caravanas con el presidente, uno ve algunos afiches del partido de oposición, pero ves que no necesariamente los candidatos son la mayor representación de la modernidad. Ya estamos hablando en los pueblos, en las regiones. Y lastimosamente, y de manera, vamos a decir, con lástima, podría yo decir que se nota esa desconexión también cuando las acciones y la forma de hacer política se asemejan tanto a la política pasada. Se asemejan tanto a la política de la soberbia o de la crítica, y ante eso la respuesta ha sido una nueva política de humildad, de transparencia y de decir las cosas como son. Creo que muchas veces hay que saber leer entre líneas. Es como decía el profesor Juan Bosch, que muchas veces en política es más importante lo que no se ve. Uh-huh. Si bien es cierto que nosotros como sociedad hemos tenido elementos que están anclados, que pueden ser mejorables. Sin duda que muchos de los cambios que ha venido dando el presidente Medina y todo su entorno y todo ese equipo de gobierno son esos cambios que, tratando de hablar en el lenguaje de la juventud, yo diría que cambian el software de la sociedad, porque son elementos que van programando los valores que permiten tener una sociedad más cohesionada, una sociedad más incluyente, una sociedad que pueda pensar de una manera más programada y más planificada. De hecho, si podemos observar, en el 2012 el presidente tuvo una campaña muy cargada, el hoy presidente tuvo una campaña muy cargada en tener un plan de gobierno, un programa de gobierno detallado detallado, y de una manera u otra, una de las grandes fortalezas que tiene el presidente ahora en este proceso eleccionista es que lo que ha prometido lo ha cumplido. Algunos detalles pueden faltar, pero en la gran mayoría lo prometido lo ha cumplido. Y esa programación, esa planificación, que el cual no es muy común, no solamente en los valores de la sociedad dominicana, yo diría que en la sociedad latina en general, uno puede ver cómo la visión es que se permanezca en esta nueva gestión, cuando en el lanzamiento del programa de gobierno fue lo más detallado posible sobre cuáles son los proyectos puntuales que piensa realizar, como por ejemplo el que anunció de República Digital. Licenciado, usted es economista, joven, está actualizado, por lo que veo, conoce bien de programas de gobierno, de estrategia, la parte digital, lo que significa planificación, y uno dice, y hasta de lo que considera que no es moderno, pero realmente uno lo ve y dice, bueno, pero esto no solo es el Partido Revolucionario moderno, sino mayoritario, sino uno dice, pero realmente la política es ambas cosas. Uno tiene que ir con los tiempos y todavía tenemos una forma de pensar, una forma de hacer la política, los acuerdos, la cosa. Usted mismo trabajó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, me imagino que ahí se vio lo que eran los pactos, hoy lo dice, bueno, pero no se pudo, todavía de 3 no se han podido hacer 2. Una cosa es lo que nosotros los jóvenes, como vemos las sociedades. ¿Para usted le choca mucho todavía la forma tradicional y cómo cambian, como a veces hay que hacer las cosas por como la forma de designar los candidatos? A veces hay que hacerlo porque en la política,
Y así es la forma, y no realmente como uno como joven lo planificó, lo ideó y estas cosas. ¿A usted le choca mucho los cambios de la forma de hacer la política? Creo que, como, sobre todo en política, si hay un área de intervención social que uno puede trabajar en la política, y yo creo que una de las grandes cosas que tiene es que es siempre mejorable. Porque la política va muy de la mano del desarrollo, y el desarrollo es, valga la redundancia, un proceso constante de cambios, y en donde uno aspira a que se haga lo positivo. Yo creo que hay aspectos en la política que tienen que mejorar, y tienen que mejorar pero que no solamente son en los partidos, sino también en otros elementos de la sociedad que replican no necesariamente los valores, vamos a decir, como tú dices, Michelle, más positivos. Sin embargo, dentro de ese otro orden, para decir de esa manera, hay luces, y hay aspectos positivos que creo yo que son los que valen la pena resaltar, y son los que valen la pena tener como bandera para uno poder replicar y uno poder empujar hacia más adelante. Yo creo que el presidente ha podido tener varios temas en donde ha podido escuchar el clamor de la ciudadanía y ha podido responder, lo cual no es muy común, porque también una práctica de esa vieja política era una política, podríamos decir, un poco más autoritaria, o donde el liderazgo es un poco el alfa y el omega, o sea, el inicio y el final de las decisiones. Y dentro de las luces, por ejemplo, el mismo Partido de la Liberación Dominicana ha sido entiendo que el único partido que ha tenido primarias a nivel parcial. Creo que entiendo ahí, a opinión personal, entiendo que es mejorable, pero es el único que ha podido realizar primarias. No lo ha hecho en ningún otro partido del sistema. Y creo que en otros organismos de la sociedad empresarial, civil y comunitaria, yo creo que también hay aspectos ahí que se deben empujar hacia elementos más democráticos y sobre todo más inclusivos, como dije anteriormente. Carlos Pared, economista, con maestría, joven, como dice Michelle, maneja los idiomas, o sea, está preparado, amueblado. Está ocupando una posición sumamente importante e internacional. Cada país tiene un asiento en el Banco Interamericano de Desarrollo para discutir políticas, temas, planes, estrategias. Y eso es un punto importantísimo. El BID es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Carlos Pared Vidal es el nuevo director frente al BID por República Dominicana. ¿Qué representa eso para Carlos Pared y qué cosas hace Carlos Pared en el BID? Bien, el trabajo en el BID es una experiencia interesantísima, y es algo que por poner un ejemplo, agradezco primero a Dios y también la confianza que el presidente ha tenido en mí para poder representar esa función. El Banco Interamericano de Desarrollo es el organismo financiero de apoyo regional más grande para Latinoamérica. Tiene una cartera de financiamiento y de cooperación técnica que va guiada hacia temas como tanto del tema social como educación, salud, protección social, inversión social, temas de infraestructura, temas de desarrollo económico, temas de integración y comercio. Ahí en el Banco Interamericano de Desarrollo, los países que son miembros, que son alrededor de 48 países miembros, todos los países de Latinoamérica en su gran mayoría, más algunos otros países extrarregionales, tienen una representación, como usted dice, dentro del Consejo Directivo. Y los roles principales que entiendo, los roles principales que se tiene en esta oportunidad es manejar diría yo, en dos ámbitos. En uno, es un rol fiduciario, al uno representar al país como accionista dentro de esta institución para salvaguardar la institución y poder discutir proyectos o programas a lo interno y corporativo que permitan la sostenibilidad de este instrumento de desarrollo. Y por otro lado, manejar la relación política entre el país
y el banco. ¿Podría yo resumir eso en dos grandes componentes que creo que podría responder? Desde el punto de vista económico, porque la República Dominicana, y cuando comenzaste tu presentación decía, tenemos un país con un crecimiento interesante, que es el más grande de Latinoamérica, por encima de muchos. En el BID, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Para ti debes sentirte muy contento, tú estando en un país representado que su economía y además los inversionistas extranjeros quieren venir aquí. ¿Cómo se maneja ese día a día contigo ahí? Yo he tenido la suerte de que en una etapa de construcción macroeconómica regional, de contracción macroeconómica regional, perdón, República Dominicana ha podido sacar la cara. República Dominicana conjuntamente con Panamá han sido los que en el último año han podido tener unos números más mejor posicionados, vamos a decir, en comparación con los otros países latinoamericanos, por lo que he tenido esa suerte de poder recibir esa felicitación de la política económica que ha venido ejecutando el gobierno. Y eso no solamente lo reconoce el banco a lo interno, sino que también los organismos financieros internacionales ya privados ven a la República Dominicana como un destino de inversión. Hace poco la República Dominicana emitió unos bonos internacionales con una demanda que superó lo que fue la oferta. Y eso quiere decir de que los inversionistas y los organismos internacionales ven a la economía dominicana como una economía fuerte y una economía confiable. Y de hecho, le dan la confianza incluso en un periodo electoral, lo cual implícitamente todo lo que son inversionistas internacionales toman eso dentro de sus factores de riesgo, y eso en gran medida ha sido porque muchos temas es como dijo el presidente, de despilfarro no se le puede acusar, y todos esos elementos de transparencia que se han implementado en el gobierno, sobre todo para el componente preventivo, yo creo que son reconocidos internacionalmente. Una cosa, los fondos del BID, ¿el BID tiene su propia cartera de financiamiento o gestiona a través de terceros? Los fondos están ahí o son parte, el banco tiene su propio fondo o gestiona con otro tipo de instituciones. El banco ha tenido rondas de capitalización de parte de los accionistas. Hace ya 6 años hubo lo que fue la 9ª capitalización del banco. Y ya luego a nivel... va moviendo lo mismo que cobran. Va generando unos ingresos financieros de las operaciones que va realizando, y va haciendo también operaciones de tesorería que le permite crear el portafolio de financiamiento para sus clientes. Andrés te decía que cómo es el día a día, y yo me quiero ir un poquito más allá, porque nosotros los dominicanos, uno habla del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, en el día a día real. Cuando ustedes, primero, nosotros tenemos un presupuesto de ingresos y gastos en República Dominicana, donde sabemos que hay una partida de financiamiento. Un 30% aproximadamente. Bueno, de esos financiamientos se establece que se necesita un financiamiento para tal cosa. Entonces, el Hacienda o tal organismo de donde está esa partida del presupuesto, lo busca usted y le dice, mira, nosotros necesitamos para este plan que califica dentro de esa partida que está en los fondos que están hábiles en el BID, nosotros queremos que usted canalice eso para nosotros. Usted va todos los días a trabajar a una oficina y le dice, mire, eso, o hay reuniones periódicas donde usted presenta un plan determinado. O en su defecto, el BID tiene unas campañas que no se la dice a uno, le dice, miren, aquí hay 100 millones de dólares para salud, o para construir una infraestructura para tal cosa. ¿Cómo es que funciona la mecánica, Carlos? La programación bancaria, o la programación de financiamiento, la programación de país, vamos a decirlo así, se inicia desde lo general y se va yendo a lo particular. Lo general es, cada país como cliente del banco tiene una estrategia país, y en esa estrategia se establecen los principales elementos de competencia o más que de competencia, de intervención que está buscando el banco para con el país. La actual estrategia que tiene la República Dominicana tiene varios elementos, y esa estrategia se hace en pleno diálogo con los
diversos sectores de la sociedad. No solamente el gobierno, se toma en cuenta también el sector empresarial, se toma en cuenta algunas organizaciones de la sociedad civil. Y con eso sirve de mapa ruta para el 3, 4 años. Entonces ya luego cada año se va haciendo una discusión abierta con los entes de gobierno que intervienen en esos componentes de la estrategia y se van diseñando proyectos o programas que puedan ser financiados por el banco. En algunos casos hay proyectos grandes que el gobierno puede tener. Eso no es solamente en el caso de la República Dominicana, sino con todos los países latinoamericanos que reciben financiamiento del BID. Y lo que se establece es que el BID puede financiar, en algunos otros casos, que el Banco Mundial puede financiar conjuntamente con el BID. Y un ejemplo de eso ha sido el programa, por ejemplo, de Ciudad Colonial, en donde un grupo de empresarios de la zona colonial tenía una visión general de lo que veía y ahí comenzó un diálogo constante hasta que se pudo realizar un proyecto de financiamiento. Con el BID. Con el BID. También son los caminos vecinales también, ¿verdad? Otro, por ejemplo, ese está terminando, el de caminos vecinales, un programa multifase se llama, en donde lo que se buscaba era operaciones sobre todo de lo que es mantenimiento y remodelación de caminos vecinales y carreteras secundarias. Y eso también ha sido mediante el constante diálogo. Entonces, lo que uno trata es de el staff operativo del banco tiene las funciones de poder hacer todo el aspecto técnico, los estudios que conllevan realizar esos proyectos, la formulación y el diseño de esos proyectos. Y entonces mantienen la implementación con las unidades ejecutoras, que son ya las instituciones de gobierno que están llamadas a ejecutar los proyectos. Pero nuestro director en Washington, ¿qué rol juega ahí? Vamos a suponer que el país necesite, vamos a la zona colonial. La zona colonial se ha diseñado, el grupo Vicini, básicamente, ha pensado reestructurar esa zona de este lado y de aquel lado, de los AMA. Y eso cuesta tanto. Lógicamente, el capital privado no se involucra 100% en esto, sino que vamos a buscar préstamos internacionales o organismos multilaterales. Entonces, llega esto al BID y ahí está nuestro representante. Nuestro representante tiene que ayudar, trabajar, preparar, o decir y justificar el pedido. ¿Cómo lo enfrentan? Ahí yo como director, para poder abundar un poco de los roles, como dije, hay un aspecto fiduciario que conlleva mucho tiempo, que es la parte corporativa, vamos a decir, el banco y los aspectos de buena gobernanza del banco. Y de riesgos. Exactamente, todo lo que es política financiera, programación, políticas ya sectoriales. Eso por un lado, pero ya para poner ese caso como ejemplo. No necesariamente el director interviene en el vamos a decir, en el día a día, en la operativización, porque el banco tiene una empleomanía, un equipo de técnicos que es quien lleva y sostiene la operación del día a día. Eso es. Ahora bien, el director sí tiene un rol de respuesta hacia el gobierno en todo lo que es la programación de deuda del banco, y va canalizando y ajustando como enlace la relación política entre el banco, las unidades ejecutoras y el esquema de financiamiento general que tiene el país para la República. Carlos, finalmente, los fondos del BID, ¿a qué tasa de interés son? Eso depende de cada proyecto, y eso es una pregunta muy interesante, esa pregunta siempre sale, pero tiene que ver no solamente con el proyecto en sí, sino más bien con la coyuntura, porque es una tasa del LIBOR más unos puntos porcentuales, y dependiendo del tipo de financiamiento y de los esquemas de amortización varía. Ahora mismo la República Dominicana tiene el BID dentro del portafolio de deuda externa, alrededor de un 16% de la deuda externa lo representa el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero más o menos anda como por 4%. La tasa de interés. Eso no me atrevería, o sea, es que depende mucho al final de cuentas. ¿Y es inferior la tasa de interés del BID a la de los bonos que se emiten anualmente en los mercados internacionales?
en algunos casos podría darse, pero hay que también ver los temas de disponibilidad de financiamiento del BID y uno de los aspectos buenos que tiene, lo bueno es el exposure, la exposición que da a los mercados internacionales de confianza de los inversionistas. Y los riesgos. O sea, porque también la tasa depende del riesgo país. Sí. Y algunos proyectos vitales que hacen falta en República Dominicana, por ejemplo, de transporte, de vivienda, o el mismo caso de Punta Catalina, ¿el BID está participando o tiene previsto participar? ¿Fondos del BID? Ha venido trabajando en los, como decía, en temas de transporte, no solamente con financiamiento hacia carreteras secundarias, caminos vecinales, entre otros, sino también a nivel de cooperación técnica con el diseño y el apoyo hacia el Plan Nacional de Logística y todo el tema que es, vamos a decir, y quiero volver a utilizar el término, ese software de lo que es la funcionalidad del transporte y la logística. En energía se ha venido trabajando sobre todo en el área de distribución, mejorando técnicamente las redes de distribución y haciendo planes de intervención comunitarias para mejorar todo lo que es el aspecto de distribución y comercialización. Y las otras áreas que ha venido trabajando fuertemente es el componente de salud y protección social, todo lo que es el Seguro Nacional de Salud, los programas de Progresando con Solidaridad, entre otros. Yo siempre me quejo cuando algunos medios de comunicación dicen que los hijos de ministros y de personas relacionadas al Estado tienen lo que tienen solo por su relación con su familia. Como si fuera herencia, ¿verdad? En el caso no de algunos jóvenes que vemos que están ya incursionando en la parte política, el mismo caso del hijo del Fadul, de Víctor en Santiago, vemos que ya son jóvenes, profesionales, pero que realmente crecieron en el PLD y hoy, como usted, son miembros del Comité Central del PLD. O sea que no solo, porque yo no creo que es malo, tradicionalmente entran a la política por lo que vivieron en su casa, pero ya no es que me pusieron ahí, sino ya tienen años militando los partidos. Estoy preparados. Usted, vamos a una recta final de 80 días para una elección. ¿Usted se integra al desarrollo de la campaña electoral de Danilo Medina y en qué área? En la medida de lo posible estaremos trabajando en la campaña, en el aspecto que sea necesario. Fue el pasado jueves que se lanzaron o se anunció el equipo nacional de campaña. Ese equipo nacional de campaña, una de las características es que es bien enraizado en el territorio, en las regiones. Se ve claramente quiénes son los enlaces y los coordinadores por provincia, por regiones, y eso es un aspecto que entiendo que es muy parecido incluso a la misma política y a la forma de hacer política del presidente Medina, y ahora comienzan a conformarse los equipos, por lo que de ahora en adelante uno ve cuáles son las funciones que nos toca realizar. Bien. Solamente para nuestra audiencia, la gente siempre oye hablar del LIBOR, LIBOR más cosas, Sí. y lo acaba de decir Carlos Pared Vidal. LIBOR es una tasa interbancaria que significa en buen español, en buen inglés, siglas, London Interbank Offered Rate. Son tasas interbancarias diarias. Más o menos promedio, ¿cómo anda el LIBOR ahora mismo? Tengo que revisar ese detalle. Ok. Pero creo que 1 punto. Uno punto y algo. Pero no quiero decir porque para decirle con décima prefiero revisar ese detalle. No, y además que varía diariamente. Pero es menos de 2 puntos, Sí, ¿verdad? es menos de 2 puntos. Bien, muchísimas gracias, licenciado, y esperamos que usted nos consiga mucho dinero en ese BID. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para Dinero bueno y barato. para ¿verdad? tener dinero bueno y barato para el desarrollo del país. Eso, y mucho esa es la Y sobre todo finalidad. para el logro y para el buen éxito del gobierno de Danilo Medina. Bien, No, muchísimas y gracias. mucho éxito, es una función importante, como decía. Además Nos es representa agradable bien. ver un muchacho tan jovencito y con tanta Responsabilidad. responsabilidad. Así es. Y Que llevándola a cabo. por suerte No es tan jovencito, ¿eh? por suerte ha habido personas más jóvenes que yo y son muy buenos, excelentes economistas,
Y ahí aprovecho para darle un anuncio, un saludo a mi amigo Ernesto, que fue también Ernesto director. Selman. Y sí, Claro, claro. hizo, claro hizo que una sí. muy buena labor también. Exacto, qué bien. Gracias al licenciado Carlos Pared Vidal, economista y director ejecutivo de la República Dominicana ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. BID. Muchísimas gracias. Cómo no, gracias. Encantada de Gracias por estar tenerlo aquí. aquí. A ustedes, hasta mañana, solamente si Dios lo permite. Chao.